Hola a todos, gracias por estar con nosotros aquí en Nueva Vida, serie de charlas con el doctor Mijael Leitman. Hola doctor Leitman, hola a todos, hola Nitza Mazos, hola. Hoy queremos hablar sobre ISIS. ISIS entraron a nuestra vida con trompetas, hizo una revolución en el mundo y hoy queremos entender qué tiene que ver con Daesh, con nuestra vida, con los griegos, etcétera. Nitza, por favor, empieza. Nitza, sí, en nuestra charla anterior hablamos del enfoque griego, que es racional, es algo que se puede probar, demostrar, entenderlo, explicarlo, es algo que podemos captar, es racional, es intelecto. Sí, doctor Leitman, lo que tenemos en las manos, Nitza, sí, es algo que es muy racional y eso. Y hablamos también sobre el enfoque macabeo que se capta en el intelecto estrecho como algo no racional, pero en realidad es lo más lógico tal vez que puede ocurrir justamente hoy en día. Y aquí, este tema, quisiera agregar también lo que está pasando hoy en nuestro mundo. Cuando miramos nuestra realidad de hoy, miramos que justamente en Europa, la misma Europa que está basada en el enfoque, en la mirada griega y la cultura maravillosa y el intelecto ahí, en el seno de esa Europa se está desarrollando algo muy, muy irracional, incluso algo de locura, que así surreal. Lo vemos como el Islam extremista, puede ser ISIS y otras organizaciones que están empezando. Y lo curioso es que todo eso se está desarrollando y mucha gente que una vez captaron esa cultura griega, de repente se enlistan a una mirada, un enfoque que parece totalmente ilógico, inaceptable, porque ¿quién normal pudiera querer hacer lo que ellos hacen? Y justamente desde eso se desarrolla algo muy interesante, porque cómo detrás de todo eso, lo curioso, interesante, de repente crece algo que no se puede entender. ¿Cómo usted explica este fenómeno? Es algo irracional, de repente ocurre. Rav, ¿por qué, doctor Leitman, por qué irracional? Explícame, ¿qué es ISIS? Nitza, en mis ojos occidentales que no entienden cómo enfrentar eso porque no se sabe cómo. Parece como de repente un grupo que algo no aceptable, no racional. Ellos van detrás de una idea que pone al Dios en el centro, en vez del enfoque griego que pone el yo, la persona, en el centro. De repente sigue una ideología que uno está dispuesto a hacer todo, incluso matar y morirse. Eso suena a algo irracional, ilógico, doctor Leitman. Primero, en nuestro mundo no tenemos ese enfoque griego. El enfoque griego, la mirada griega era, si se puede decir, si existió alguna vez, que tenían muchos dioses, se luchaban uno contra el otro, los dioses hacían tramas y trucos, lo leímos en la mitología griega, etcétera. Pero lo que pensamos sobre Grecia no es la Grecia que hubo. También era trabajo de ídolos, con estatuas y todo tipo de cosas. No había diferencia entre Grecia y antigua Babilonia, donde Abraham hacía estatuas y las vendía junto con su padre Terach. Así que no hacer de los griegos tan racionales e importantes y grandiosos, etcétera. Todos ellos se dedicaban a la filosofía. De acuerdo a cómo ellos vivieron y desarrollaron, eran muy limitados, eran obreros, trabajaban con la tierra, y hoy también, y no atribuirles lo que hoy desarrollamos hasta hoy, o sea, nosotros, toda la humanidad.
Es decir, eso que tomamos de Grecia, muchas palabras, definiciones, símbolos para hacer anotaciones de las ciencias, eso no significa que ellos lo desarrollaron, sino que nosotros tomamos, adoptamos ese lenguaje. Y por eso yo diría que casualmente la humanidad hizo, y no los griegos, no Grecia, necesariamente. Bueno, ellos sí pusieron la infraestructura. Doctor Lightman, ni siquiera pusieron la infraestructura, sino se tomó el lenguaje de ellos para utilizar las palabras de él y usarlas para definir conceptos científicos. Así que eso es. Ahora, eso es uno. Dos, que nosotros tampoco, de verdad, no podemos ver de Grecia, salvo unos griegos antiguos, Platón, etcétera, no vemos después en todas las generaciones ningunos científicos griegos o ni siquiera alguien que desarrolló como se hubiera tenido que surgir de una nación tan, digamos, racional, científica, que elevaba el espíritu del hombre, que conquista el universo e investiga el espacio libre y todo, ¿no? Así que primero tenemos que entender un poco más que las cosas no son tan como nos parece, como lo vemos de forma no correcta, no tan precisa, perdón. Eso es uno. Dos, la mirada, el enfoque, de todas maneras lo vamos a denominar enfoque griego, se conectó con el enfoque romano, que ellos eran muy materiales, muy primitivos, y ellos tomaron el judaísmo y lo distorsionaron al cristianismo, junto con los judíos que mientras tanto se cayeron de su grado espiritual, y pasó lo que pasó. Y después en Bizantia, donde Constantinopla, hoy es Istambul, también empezaron ahí una religión pro-eslávica que conquistó Japón y después Rusia, y también eran judíos, los azáricos. Es una historia muy profunda, pero sí hablamos sobre ISIS. Vamos a ir más en esta dirección de ISIS. Europa pasó muchos cambios y recibió como una lavada muy grande de las religiones, principalmente la religión, el cristianismo, y eso era muy fuerte en toda Europa. Se puede decir en 2000 años, los últimos 2000 años. Y se hizo de una manera entró de una manera muy agresiva, con guerras y el cruce y con el Vaticano, que hay que hablar, que Europa hoy ya está en un estado en que el ego creció mucho y empezó ya a retroceder, a caerse de su altura, y al mismo tiempo también la actitud hacia la religión. No se puede decir hoy sobre ellos que son religiosos, que están dispuestos, como era hace 500 y mucho más, hace 1000 años, a hacer guerras en nombre de la religión, como era antes. En el pasado, guerras de la cruce, las crucificaciones. Eso ya pasó. De lo contrario, el Islam pasó otro tipo de desarrollo, una evolución interna, el Islam, y ahora se está levantando. Cada religión tiene su tiempo, su ciclo de evolución interna, desarrollo interno,
y un tiempo de desarrollo externo. Y ahora, y así también está escrito en la sabiduría de la Kabbalah, que ahora es el tiempo donde el Islam sale al escenario histórico y tiene lo que ofrecer. Ellos, de hecho, ofrecen, el Islam, de hecho, ofrece, como en el pasado el cristianismo ofreció, y lo ofrece de una manera así muy extremista, extrema, fuerte, linda, es decir, así desplegada, y los europeos no tienen la fuerza de resistirlo al Islam, a esa fuerza, porque en total el Islam dice que hay un solo Dios. Ok, está bien. Hay que hacer lo que él dice. Bueno, eso. ¿Cuántas limitaciones que hay en la vida libre del hombre? No mucho. A propósito, en el judaísmo hay mucho más. Muchas más limitaciones. Y a cambio de eso, ellos le prometen al hombre el paraíso, el jardín del paraíso, le prometen una buena vida en este mundo. Que de verdad están dispuestos a servirles a todas las personas que están, digamos, en el mismo lugar donde ellos conquistan, dominan, tratan de darles todo lo que necesitan, a los niños, a las mujeres, a los hombres, de educación, cultura, bueno, de ellos, pero sí, les dan trabajo, ganar el pan, ayuda mutua. Es decir, ellos tienen un orden social muy ordenado. Tanto en el Islam tratan de hacerlo en general como en ISIS en especial. Y por eso tienen un gran chance de triunfar. Y aparte que su dirección es muy sencilla y muy clara. Ellos aterrorizan a todos, te dan miedo. O te cortamos la cabeza y miren cómo lo hacemos. O vienes con nosotros y no nos interesa quién seas, de qué nación, de qué religión, de qué nada. Cada persona que quiera, pero si estás con nosotros desde ahora en adelante, tienes que hacer un cambio, que entras al Islam, convertirte al Islam y estás en conexión con nosotros y ya está, no tenemos ninguna queja contigo, nada. Aquí está el Corán, tienes que leerlo, cumplirlo, estudiarlo, rezar, si eres hombre, si eres mujer, te quedas en casa. En conclusión, tienes la vida ordenada. Pero si no, vamos a hacer desierto. Vamos a matar a todos, terminar a todos. Y Oren, aquí tengo pregunta, doctor Lightman. Voy a terminar solamente una frase. Sus acciones ahora son meter temor, un gran temor en todos, en todo el mundo, en cada lugar, para que los europeos no puedan salir de casa, que tengan miedo incluso quedarse en su propia casa, que tengan un temor de vivir como viven ahora. Y en lo contrario, las zonas, aquellas zonas y ciudades y partes de la sociedad que pertenecen al Islam, van a vivir en abundancia, tranquilos, y no van a tener ningún problema ni aflicciones. Oren, mi pregunta es así. Cuando nosotros nos encontramos en nuestra época, que llega Hanukkah, la fiesta de Hanukkah, ese símbolo de los griegos contra los macabeos, también trae pensamientos sobre diferentes miradas y enfoques a la vida. Y tenemos este cuento de antes, que hubo griegos con una cierta percepción, y los judíos, los macabeos, con otra percepción. Doctor Lightman, la guerra entre las percepciones, entre los enfoques,
pero la guerra era dentro del pueblo de Israel, entre los judíos y los helenistas. Ahora, bueno, es más importante lo de estas dos miradas del mundo, lo griego contra el judío. Ahora, cuando yo miro esta fuerza que se llama Daesh, ISIS, es una fuerza que está en ascenso y está conquistando más y más adherentes y devotos dentro del mundo musulmán, occidental incluso. Y el mundo occidental era un mundo racional. Doctor Lightman, el ISIS es muy racional también, no te pienses. Ahora, ¿en qué es racional? Doctor Lightman, no, compras también con esto también el mundo por venir, no solo este. Ahora, ¿en qué es racional en eso? Doctor Lightman, él no pensaba que había Dios, que había otras cosas, ¿sí? Diferente que hoy. Hay un Dios, solo que ahí su representante era Jesús y ahora es Muhammad. ¿Qué diferencia hay? Oren, la mayoría de los europeos no son religiosos. Doctor Latman, no importa. Oren, yo veo que respetan la fiesta, pero no veo que día a día. Doctor Latman, ellos quedan egoístas como era antes, por eso no hay tanta diferencia entre la percepción, la mirada al mundo en el cristianismo o en una persona que casi dejó el cristianismo y no le importa nada, o una persona que entra al Islam. Lo contrario, el que entra al Islam gana una vida tranquila, física y el mundo por venir. Y lo principal, la influencia del entorno que le influye y le proporciona seguridad. Oren, ¿usted se acuerda lo que dijo Matitiao, el que quiere a Dios que venga conmigo? Eso es como ISIS, eso suena como ISIS. Es Allahu Akbar, como dicen en árabe. Es decir, ese triángulo de tres percepciones, lo judeo-macabeo y lo griego-racional y lo ISIS moderno, lo de ISIS parece más cercano a lo de los hasmoneos de aquel entonces. Doctor Latman, ¿verdad? La única diferencia es porque los macabeos lucharon por medio de que el pueblo de Israel quede en la religión de Israel. Ellos no les importaron los griegos. Ellos lucharon contra los helenistas. Oren, pero los que son extremistas de la religión son extremistas. Doctor Lightman, yo no me importa si hay cristianos. Los judíos no les importó si hay cristianos. No soy parte de ellos no son parte de mí. Yo no vengo a forzarlos a cambiarse, a convertirse al judaísmo. Esa es la gran diferencia. Los judíos no forzaron a nadie a cambiarse, al contrario. El que judío sí trata que se fortalezca, pero el que no es judío, dile no se necesita, ¿para qué necesita? Al contrario, rechazaban a los que querían ser judíos. Nitza, ¿qué tiene que ver el enfoque macabeo? ¿Qué tiene que ver con nuestros días? Si del todo, a lo mejor no es. Doctor Lightman, muy moderno, porque nuestro mundo está en un callejón sin salida. Nosotros estamos en un estado que no entendemos para qué vivimos. Este Islam, aunque llegue y cubra la tierra, todavía vamos a ver, no va a sostenerse mucho tiempo hasta que justamente por medio de esta guerra que ahora está haciendo en los cristianos, digamos, guerra de religiones. Eso se va a ir en decadencia, va a marchitar muy rápido. Y vamos a ver, puede ser que yo personalmente no voy a poder ver, va a haber tantos años que tal vez yo no voy a poder llegar a verlo, pero es seguro que va a perder justamente como resultado de la entrada a Europa, él va a perder su fuerza. Y ya vimos tales cosas, digamos, los romanos conquistaron a toda Europa, después en vez de
ser los amos en Europa, los dueños de Europa. Europa empezó a ser dueños de los romanos. Y siempre es así, cuando llegas a un lugar y conquistas y estás como el dirigente, el que maneja, el que manda, eso después cambia y la gente, los habitantes del lugar empiezan nuevamente de vuelta a asumir, a recobrar lo que era y conquistarte a ti. Entonces, dice Oren, entonces usted ve que van a marchitar a los islam. Doctor Lagan, no, es el islam y el cristianismo van a dirigirse en contra de Israel. Y ahora ya estamos empezando a ver las señales de esa vuelta, que ellos están mirando hacia nosotros, que a pesar que el Islam está conquistando Europa, Europa no habla en contra del Islam, sino en contra de Israel. Y por eso el Islam, conquistando a Europa, va a dar vuelta a toda Europa y se va a dar vuelta él mismo también contra de Israel y van a estar en contra de nosotros. Ahora vamos a hablar sobre el enfoque macabeo. ¿Tiene que ver con el mundo de hoy? Dr. Lightman, sí. Oren, ¿qué dice? Dr. Lightman dice que nosotros tenemos que ir en otorgamiento mutuo y conectarnos entre nosotros y matar, arruinar, exterminar a los romanos entre nosotros. O sea, todas las diferencias entre nosotros, el ego que está entre nosotros, la distancia entre nosotros, tenemos que aniquilarlo. Oren, arruinar, matar es un enfoque de ISIS. Oren, doctor Laita, no, es algo interno mío, que yo mato la parte mía que quiere pensar sobre mí mismo y no sobre ti. Es un enfoque interno que ahora yo pienso sobre mí mismo, porque el pueblo de Israel que se basó por medio de Abraham solamente a partir de la conexión. Y por eso puede existir solamente como resultado de la conexión. Y eso es lo que nos espera. O nos conectamos entre nosotros para ser como un solo hombre con un solo corazón, todo Israel son amigos, en amor fraternal, y llegar incluso a ama a tu prójimo como a ti mismo, y entonces vamos a descubrir entre nosotros si amarás al Señor tu Dios, o sea, la fuerza superior que existe en la naturaleza y vamos a poder ver el mundo de forma ilimitada, y con eso vamos a cubrir también esas religiones que nacieron del judaísmo en el pasado, cuando el judaísmo se cayó de su altura espiritual al abismo corporal material, que el cristianismo y después incluso el islam, que salieron del judaísmo justamente porque el judaísmo se había caído y perdió su fuerza espiritual. Entonces, por medio de eso, que volvemos a nuestra raíz espiritual, por medio de eso también vamos a demostrarle al mundo entero que el futuro correcto yace en la conexión entre todas las personas, y entonces nos volvemos a conectar a esa fuerza superior que es única para todos. Oren, tengo una pregunta difícil, ¿puedo? Doctor Lightman, no creo que hay preguntas difíciles. Oren, ¿cuál es la diferencia entre los devotos, los extremistas de los judíos de los días de Hasmoneos? Doctor Landon, ¿qué? ¿Los helenistas? Oren, no. El de Matitiao que dijo, ¿quién quiere a Dios a mí? El líder de Daesh, de ISIS, dice hoy mismo lo mismo en su lenguaje. El mundo racional dice hoy en día que el negro que vemos que se está avecinando son los extremistas religiosos, el Islam extremista u otros religiosos extremistas. O sea, hoy tenemos una lucha entre el mundo liberal, racional, occidental y el mundo extremista religioso. Y los hasmoneos son extremistas judíos. Doctor Latan, no es cierto, porque los hasmoneos querían solo primero al pueblo de Israel atraerlos a ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es
la religión. Oren, ¿y qué quiere decir el que quiera a Dios que venga a mí? Doctor Lightman, Dios quiere decir la fuerza de otorgamiento y amor para que vengan conmigo. Los que quieren vivir con la fuerza de amor mutuo y amor a Dios, vamos a conectarnos. Solo de eso se trata y nada más. Eso que tú hablas de la religión y la tradición y reglas y órdenes y mitzvot, lo que aprendiste en la escuela religiosa, eso no tiene nada que ver con la guerra de los macabeos. Para ellos era solamente el amor de Israel. Oren, hoy día cada uno trae su Dios y quiere matar a otros. Esos son los extremos, doctor Lightman, eso es cierto. Pero en ellos no lucharon, no mataban a nadie, no mataron a nadie. Hay que entender esas guerras, son guerras diferentes de religión. Eso que tú convences que te está permitido matar a otro judío que es helenista, que se convierte al helenismo. ¿Dónde está escrito eso? Ni en la Gemara, ni en los libros de reglas, en ningún lugar. Eso que dicen hoy, Oren, el que quiera Dios que venga a mí, ¿es relevante? Doctor Lightman, sí es relevante. Dice que el pueblo de Israel nos tenemos que conectar alrededor de nuestro ideal. Ama a tu prójimo como a ti mismo, todos nosotros juntos en una red, única red, y que todos nos conectemos en una unión, que amemos uno al otro, y con eso daremos un ejemplo al mundo entero. Eso se llama ser luz a las naciones, de cómo el mundo entero tiene que estar conectado, y eso va a pasar. Y todo el mundo se va a conectar con nosotros, y todo el mundo se va a volver a una unión, y con eso vamos a descubrir todo el mundo a la fuerza superior, y vamos a vivir en una dimensión diferente, alta y eterna. ¿Y quién es esa fuerza superior? Amor y otorgamiento, conexión única, mutua, conocimiento infinito, felicidad infinita. Oren, entonces, ¿por qué eso es solo para los judíos? Doctor Lightman, eso no es solo los judíos. Judío es unión, viene de la palabra unión, vino de las palabras de los babilonios que se juntaron bajo ama a tu prójimo como a ti mismo, y ama al Creador tu Dios. Oren, hoy cuando dicen el que quiera a Dios vengan a mí, ¿a quién está dirigido, doctor Lightman? A toda la humanidad, como nosotros lo hacemos en el marco de nuestra organización. Oren, última pregunta, se terminó nuestro tiempo. ¿Usted piensa que el extremista, usted cree que el Islam va a conquistar el mundo racional? Doctor Lightman, solo un poco para conquistar a Europa y para que ellos después den vuelta en contra de nosotros, y nosotros nos fortalezcamos para conquistarlos a ellos, justamente, no conquistar, para forzarlos a ellos para que quieran el amor general. Oren, amén y amén. Doctor Lightman, está escrito en nuestras fuentes en la guerra del Mesías. Oren, gracias, doctor Lightman, gracias, Nietzsche, gracias a ustedes. Hasta la próxima vez, todo lo mejor, nueva vida, hasta la próxima.